Muchas gracias por continuar con Respuestas en 30 minutos. Continuamos con las informaciones. El sexo en grupo se ha vuelto una tendencia muy frecuente y aceptada como normal. Es así como muchos se disponen de manera natural a tener relaciones grupales, como parte de la moda y la nueva tendencia sexual. Sin embargo, muchas personas tienen un gran desconocimiento sobre los riesgos para la salud de tener relaciones sexuales sin tomar en cuenta las medidas de protección y las consecuencias emocionales de este tipo de práctica sexual. Muchos solo toman en cuenta el punto de placer, de experimentar sensaciones sexuales junto a otras personas, ignorando que aumentan los factores de riesgo de contagiarse o transmitir una o varias infecciones de transmisión sexual, de que ocurra un embarazo no deseado, cualquier situación violenta o traumática. Como el sexo en grupo es cada vez más frecuente, se hace necesario analizar sus implicaciones y consecuencias. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Estuve en una fiesta con unas amigas, donde fuimos invitadas a tener relaciones en grupo. Yo no accedí, pero mis amigas se quedaron y me contaron que les fue muy bien y que ya lo habían hecho antes. Esto me asusta un poco. Quisiera saber los riesgos de tener sexo en grupo, ya que se ha vuelto una práctica muy frecuente y no quiero parecer anticuada. ¿Cuáles cuidados debo tener? Tenemos el honor de contar con la psicoterapeuta y sexóloga doctora Marta Redondo para responder este caso y ampliarnos un poco más las informaciones. Doctora Redondo, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿A cuáles riesgos se exponen las personas que acceden a tener sexo en grupo? Esta muchacha dice que a ella se lo propusieron a sus amigas y ella no accedió, pero a las amigas le comentaron que le fue muy bien. ¿Qué usted nos dice? Mira, es un tema delicado porque los riesgos son en varios aspectos. Primero están los riesgos físicos, vamos a decir, porque está el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y de tener un embarazo no planificado. Pero también están los riesgos emocionales, porque muchas veces la participación en este tipo de actividad, las personas al día siguiente o hasta el mismo día, pues le da vergüenza, le da preocupación, están allí con personas que conocen, otras no son conocidas, alguna gente siente que ha faltado a los valores con los que fueron educados, porque realmente si no parte de la propia persona participar en el grupo, pues muchas veces la presión hace que participe y esto trae riesgo en el campo de lo emocional. Aparte de que también socialmente la persona puede ser juzgada con valores que no son los propios. Y no solamente eso, que vivimos en una sociedad muy pequeña donde muchas informaciones se saben y las personas pueden ser víctimas inclusive de bullying o de algún tipo de maltrato. Sí, así es. Doctora, ¿y usted considera que realmente el sexo en grupo es más frecuente o solo es más visible? Porque se trata de que hoy hay más libertad para hablar de los temas sexuales y la gente lo dice, tienen más libertad de poder decir sus prácticas sexuales y quizás que no sean etiquetados. ¿Qué usted considera? Mira, el sexo en grupo siempre ha existido. Y si vemos la historia, vemos las pinturas de otros tiempos, podemos ver que el sexo en grupo siempre ha estado reflejado en la sociedad. Pero efectivamente ahora es más frecuente y también más visible. ¿Por qué? Porque ahora hay mayores medios para comunicación. O sea, antes una persona que quería practicar sexo en grupo o tenía que acudir a pagar los servicios o era un poco difícil encontrarse con personas que simpatizaran con la misma idea. Las redes sociales permiten hoy día que las personas con este deseo se comuniquen entre sí, por lo tanto se hace más frecuente y también se hace más visible porque ahora cualquiera tiene una cámara en un celular, cualquiera puede tomar una foto y entonces se mandan estos mensajes y entonces pues obviamente es más visible y también pues la gente sabe más que este fenómeno está ocurriendo. Y también la pornografía está promoviendo mucho esto del sexo en grupo, es una fantasía para muchas personas porque es algo que se vende como divertido, como diferente, o sea que realmente entendemos que sí, que podría estar siendo más frecuente, pero las personas que tienen sexo en grupo, ¿les atrae este tipo de práctica porque tienen algún trastorno? Esto se podría considerar como algo normal. Ya leímos que la psiquiatría no lo define como una patología, como una enfermedad, pero nos encontramos bastante extraño para muchas personas que tenemos una relación sexual con una pareja estable o con una pareja específicamente, que hayan otras personas que les atraigan compartir su cuerpo con muchas personas al mismo tiempo. O sea, ¿por qué sucede este tipo de comportamientos? Mira, no lo podemos llamar un trastorno en sí,
porque dentro de lo que se llama sexo en grupo pueden ocurrir muchas cosas. En el caso que nos contaba la chica, ella dice, yo me fui y mis amigas se quedaron. Las amigas se pueden haber quedado no necesariamente porque disfrutan el sexo en grupo, se pueden haber quedado porque perseguían otros fines que participando en la actividad lo pueden adquirir. También muchas personas que promueven el sexo en grupo lo hacen como una manera de demostrar su poder, de demostrar su fuerza, de demostrar que son quienes llevan la voz cantante en su grupo de amigos. No siempre es un trastorno. Hay que ver cada caso en particular, pudiera parecer, pero realmente esto lo vemos más como una costumbre, como algo que la gente usa para divertirse y, como te digo, muchas gentes participan del sexo en grupo, no lo hacen voluntariamente, lo hacen porque persiguen otros fines, lo hacen porque puestos ya en la situación no quieren parecer anticuados o lo hacen porque están correspondiendo a un grupo que se mueve con intereses económicos y le pagan para tener sexo en grupo. No necesariamente tienen que ser trabajadores y trabajadoras sexuales. Existe lo que hoy llamamos sexo por intercambio y mucha gente participa de este tipo de actividad a cambio de conseguir otros favores. Doctora, y tenemos en ese tipo de actividades sexuales donde se comparten los fluidos de muchas personas, porque la penetración se da entre varias parejas, también hay penetración vaginal, penetración anal. Es importante que usted le explique a las personas por qué aumenta el riesgo de contagio o de transmisión de infecciones de transmisión sexual cuando suceden estas prácticas con más de una pareja sexual, porque mucha gente no sabe las implicaciones a nivel de salud de compartir el cuerpo con tantas personas al mismo tiempo. Sí, es realmente un problema porque muchas veces estos grupos comparten varias veces. Tenemos la tendencia de que cuando vemos una persona en más de una ocasión creemos que es una persona de confianza. Entonces hay gente que puede llegar a pensar que como es un grupo con el que ha participado varias veces, no se tiene que cuidar. También esto ocurre de una manera tan rápida y con tanta gente allí en el evento que muchas veces se olvidan del uso del preservativo. Se usa la primera vez y las demás veces no se usa. Y también a veces no hay tiempo para el uso del preservativo. Estos sexos en grupo se dan a veces bajo el uso de sustancias que las personas no están en capacidad de tomar la decisión de si se ponen un preservativo o no. Realmente hay mucho riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual y un embarazo no planificado. Y sobre todo que se producen estas microheridas durante la penetración que las personas no notan y se convierten en puertas de entrada de virus y bacterias. Entonces, normalmente la penetración anal y la penetración vaginal lleva bacterias de un lugar a otro y podrían suceder mucho más fáciles las infecciones. No sé claro que sí, claro que sí. También la gente puede entrar en contacto con fluidos, no necesariamente dentro del cuerpo de otras personas. Los fluidos se van a desparramar por el lugar y mucha gente puede entrar en contacto accidentalmente con fluidos. Exacto. Y ya para irnos, doctora Redondo, ¿qué usted le recomienda a las personas que están considerando el hecho de tener relaciones sexuales en grupo o que ya lo hacen o que le propusieron que lo hicieran y no han tomado la decisión? ¿Cuáles medidas deben tomar y qué deben pensar antes de introducirse en este tipo de actividad? Es muy importante que las personas que participan de este tipo de actividad se hagan expertos y expertas en el uso del preservativo, que aprendan a ponérselo rápidamente, que exijan que con quien tengan el intercambio sexual tenga un preservativo y además que recuerden que estamos en un país pequeño, que esto puede tener consecuencias sociales. Cualquier persona que participe del grupo mañana se puede arrepentir y delatar a los componentes del grupo. También deben recordar que pueden tener implicaciones emocionales, por lo tanto, deben prepararse, fortalecerse emocionalmente, porque eventualmente este tipo de actividad puede tener repercusión de miedo, culpa, arrepentimiento, y la persona debe estar psicológicamente preparada para enfrentar el grupo. Y también no hacerlo, doctora, por una presión de una pareja. Eso es algo que sería desastroso, que una persona lo haga para complacer a otro. Sí, es la peor manera de participar en este tipo de actividad, hacerlo para complacer a amistades o a parejas. Muchísimas gracias, doctora Redondo. Ha sido un enorme placer contar con usted con este tema. Apreciamos muchísimo su tiempo.
Tras una evidente revolución sexual, se ha llevado la intimidad a espacios que van más allá del contacto íntimo con una persona o con nosotros mismos, pues la libertad del ser humano abre las puertas al sexo extremo, como una práctica para los que buscan satisfacción en situaciones más intensas. Según la psiquiatría, estas conductas que van más allá del amor no siempre son enfermedades, pero es importante conocer bien las implicaciones y consecuencias que pueden resultar antes de acceder a compartir sexualmente en grupo. Es más inteligente prevenir que lamentar, y eso se consigue con educación sexual. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que aclara cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos e hijas. Además tiene temas para hombres, como el que explica si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.